quiero pedirles encarecidamente si ustedes saben de alguna compañera, algún compañero que tenga alguna dificultad para seguir las clases, para conectarse, que tenga alguna dificultad con los datos, porque no tiene plan de datos, porque no tiene Wi-Fi. Les pido por favor que me avisen, que avisen a la facultad, porque se está tratando de llegar a todos ellos, de arbitrar todos los medios para que puedan dar continuidad a las asignaturas. Así que si ustedes saben de alguien, me avisan, nos avisan, no pasa nada, nos pueden decir, che, me parece que fulanito está teniendo dificultades, porque por ahí fulanito le da vergüenza, cree que es un problema que tiene que resolver él o ella, y en realidad para eso está la universidad, para llegar a todos. Así que si ustedes saben de alguien que tenga alguna dificultad, alguna limitación, por favor, avísennos. Avísennos que nosotros nos vamos a poner en contacto. Buen día a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo han amanecido hoy, 18 de mayo? Ya va transcurriendo el cuatrimestre. A algunos se ve que les va costando un poco más conectarse, o será la humedad, que por ahí hace que tarden un poco más en conectarse. Hoy ya estamos a una semana del 25 de mayo, hoy 18 de mayo. Hoy se celebra el Día de la Escarapela, por eso yo me puse la escarapela. Así que ya vamos vibrando en esa semana el preludio de una nueva celebración de un hecho épico y trascendente para Argentina. Y la verdad que hablando de hechos épicos y trascendentes, yo, como todas las clases vengo haciendo, no quiero dejar de hablar del motivo por el cual nosotros estamos en esta virtualidad y estamos viviendo los días que nos tocan vivir, y es el COVID-19, esa nueva variante del coronavirus. Y en ese sentido, quiero empezar hoy haciendo una reivindicación, haciendo una apología del sistema científico y tecnológico nacional. Quiero reivindicar en especial a los científicos y a las científicas del área de la salud, que en todo este tiempo han estado trabajando muy fuertemente para aportar desde su lugar al conocimiento y al tratamiento y a la solución de esta pandemia. Entre ellos, quiero destacar al grupo del Servicio de Virosis Respiratorias y a la plataforma genómica y bioinformática del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, porque ya hace más de un mes contribuyeron al secuenciamiento de 3 genomas del COVID, y al día de hoy ya hay más secuenciados. Esos fueron los primeros 3. Y si uno se pregunta para qué puede servir este secuenciamiento, yo les sugiero que lean la nota que salió ayer en Infobae sobre la importancia de conocer las variantes del virus para poder así generar una vacuna más efectiva, una vacuna que actúe
sobre las porciones del gen que prácticamente no mutan. Así que les destaco esta noticia. Por otro lado, les destaco la del 21 de abril, que es la que elegí para que nos acompañe toda la clase, y es la imagen de microscopía de rayos X, que lo obtuvieron con el servicio de microscopía electrónica del Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina. Y es una imagen que permite estudiar la parte morfológica del virus que nosotros tenemos aquí en Argentina. Después quiero destacar, ya más cerca en el tiempo, lo que tiene que ver con la posibilidad, la capacidad de reacción del sistema científico hasta una demanda precisa de este tipo de problemáticas. Y es que en 45 días un grupo de investigadores del Instituto Leluar consiguieron desarrollar un test serológico que permite saber si las personas tienen anticuerpos. Y de este en particular yo les recomiendo que busquen alguna información, porque son muy destacables las palabras de la investigadora que condujo este desarrollo, porque ella aclaraba que ese grupo nunca había trabajado con coronavirus, nunca había trabajado con virus, pero sí tenía mucha experiencia en el desarrollo de test serológicos. Entonces, cuando le preguntan cómo consigue en 45 días con su grupo de investigación llegar a este desarrollo, destaca justamente la capacidad, el conocimiento que tienen los científicos y científicas del CONICET. Destaca que todo ese bagaje no se consigue de un día para el otro, no se consigue en 45 días. Todo ese bagaje son años de formación, de inversión en el sistema científico. Entonces me parece muy importante tener presente eso, y vamos a ver en esta clase en particular que la ciencia realmente se cruza en todos los ámbitos en los que nosotros estamos viviendo y trabajando. Finalmente, el viernes pasado se presentó el NeoKit COVID-19, que realmente es algo revolucionario, es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos. Orgullosos no solo de nuestros científicos, sino orgullosos como país, porque realmente lo que se presentó el viernes, desarrollado por científicas y científicos del CONICET, es algo que reemplaza a las determinaciones por PCR. PCR es la reacción de cadena de polimerasa, y es una técnica que ciclada permite identificar ciertos genes que dan cuenta de la presencia de ese virus. Es una técnica compleja y costosa, y lo que nuestros científicos y científicas han logrado hacer es desarrollar una metodología, un test, que permite hacer lo mismo, pero de una manera mucho más sencilla y mucho más económica. Esto que se presentó el viernes y que desarrollaron aquí en la Argentina
es algo que no existe en el mundo. Es algo que no se puede comprar. Es algo que no hay China, no hay Estados Unidos, no hay Rusia, no hay Francia que nos lo pueda vender. Es algo que se hizo aquí en Argentina y que no se hace en otro lugar. Quiero entonces destacar destacar en este día tan especial, el día de la Escarapela, que nos sintamos orgullosos de la capacidad que como sistema científico y como sociedad, como argentinos, tenemos para dar respuesta a la situación que estamos viviendo. Y como siempre hemos dicho y se dice, todos y cada uno contribuimos a superar esta pandemia y cada uno desde su lugar. Y a veces con algo que parece muy simple, podemos contribuir a mucho. Así que para cerrar este comienzo de la clase, les recuerdo cómo hay que lavarse las manos. Lo comentamos ya la clase pasada y lo seguimos comentando hoy. Y la recomendación es que usen mucho jabón, frótense bien las manos, enjuáguense correctamente. Y de paso, hoy van a ver que lavarse las manos también tiene que ver con un poco de física. Así que vamos entonces a empezar la clase de hoy. El tema de hoy tiene que ver con tensión superficial. Y lo que hoy vamos a charlar, de alguna manera, sale de esas 5 fuerzas que habíamos mencionado al principio del curso. Está contenida entre las otras y no la vamos a definir más que fenomenológicamente. Eso quiere decir que la vamos a definir en función de lo que vemos que hacen, ¿sí? Lo que tiene que ver con esto es en particular con los líquidos. Nosotros vemos que los líquidos, las moléculas no se separan, no se disocian, o sea, siempre lo vemos como todo una masa que toma la forma del recipiente en el que lo ponemos, pero las moléculas siguen unidas. Hay una fuerza de cohesión entre ellas. La particularidad de esa fuerza es que si nosotros vamos a observar lo que ocurre en una interfaz entre el líquido y el aire, allí las moléculas del líquido que están en la superficie sienten esa fuerza de cohesión de las moléculas que están dentro del líquido, pero del aire prácticamente no sienten esa fuerza, ¿sí? Entonces se genera una especie de desequilibrio de fuerzas que tensa a la superficie del líquido. Graficando esa situación es lo que podemos ver en esta imagen. Si observamos una molécula dentro del líquido, ella está sometida a la fuerza de cohesión de todas las otras moléculas. Y así cada una de estas moléculas está sometida a fuerzas de cohesión entre todas las otras. Ahora, cuando nos acercamos a la superficie del líquido, notamos que empieza a haber un desequilibrio en esa fuerza, porque las moléculas ya no tienen fuerzas que le generen las moléculas de aire, porque están mucho más dispersas. Entonces empieza a haber como una fuerza neta hacia
hacia abajo, pero a su vez todas están tensadas hacia los lados. Lo mismo con las partículas de al lado. Entonces el resultado es que sobre esto tenemos una fuerza de tensión, algo así como cuando tenemos una membrana elástica, una membrana de un globo y la tensamos, aparece esta situación en la interfaz entre los líquidos y el aire. En ese sentido decimos que esto es el origen de la tensión superficial y va a ser la fuerza responsable de que se generen las gotas, las burbujas, la capilaridad, que son cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. Y también lo que permite es que los insectos puedan caminar sobre el agua. Así como vamos a ver que se pueden hacer muchas experiencias en las que se pueden hacer flotar agujas, por ejemplo, sobre el agua. Ahora bien, vamos a entrar un poco más en la caracterización de esta tensión superficial. Supongamos que tenemos un trozo de alambre, este gris aquí curvado, y sobre ese trozo de alambre colocamos otro alambre que pueda deslizar sobre él, ¿sí? Y lo pasamos, lo mojamos con un líquido que puede ser, por ejemplo, un agua jabonosa, que se forman esas películas de jabón con las que si uno sopla puede hacer las pompas de jabón. Todos hemos hecho en algún momento esa experiencia de tener un aro de alambre y pasarlo por un agua jabonosa, un agua con detergente, y soplar y hacer la pompa de jabón. Bueno, supongamos que tenemos esa situación, solo que en vez de tener un aro de alambre fijo, tenemos un alambre, una U y un alambre que lo cruza que se puede mover. Si tuviésemos esa configuración, esa tensión superficial comenzaría a ser una fuerza que lo tendería a correr al alambre hacia adentro del agua. Y si nosotros quisiésemos mantener esa superficie tensada, quisiésemos que no se corriese el alambre, tendríamos que aplicar una fuerza en la dirección contraria. Entonces, una forma de cuantificar esa fuerza que tendríamos que aplicar es definir un coeficiente de tensión superficial. Ese coeficiente lo que mide es la fuerza por unidad de longitud que hay que realizar para modificar o mantener esta superficie tensada. ¿Cuál es la longitud que entra aquí en juego? Es la longitud de todo el perímetro que está sujeto al alambre, que está en contacto entre el alambre y el líquido. Ahora, ojo, en el caso de nuestro ejemplo, tendríamos una expresión de este tipo para la fuerza aplicada. El coeficiente y la longitud sería 2D, donde este 2 aparece porque hay dos superficies de contacto con el alambre móvil, porque esta película tiene dos caras, si bien es muy delgada, tiene varias moléculas de espesor. Entonces, tenemos una cara de un lado y del otro lado tenemos la otra cara que está en contacto con el alambre. Así que la longitud de la superficie en contacto es 2D. De ahí el origen de ese 2 que tenemos aquí. Bien. Ahora bien, esa no es la única manifestación de la tensión superficial. También aparece una manifestación en relación con
lo que se define como ángulo de contacto, y que es tal vez algo con lo que solemos estar familiarizados. Tal vez lo hemos notado si tenemos una superficie engrasada y cae una gota de agua, esta gota toma una forma bastante curvada, bastante elipsoidal. Lo que ocurre aquí es que las fuerzas cohesivas del agua son mayores a las fuerzas adhesivas entre el agua y la superficie engrasada. En ese caso, decimos que la superficie no, perdón, decimos que el agua no moja la superficie. Una forma de caracterizar esta situación es definir lo que se llama el ángulo de contacto. Es el ángulo entre la interfaz agua-superficie y la interfaz agua-aire. Y medimos entonces todo ese ángulo, ¿sí?, entre esas dos superficies. En este caso, vemos que cuando el líquido no moja la superficie, tenemos un ángulo de contacto mayor a 90 grados. Otra situación es cuando tenemos, por ejemplo, una superficie de vidrio limpia, en donde vemos que el agua se desparrama mucho más en la superficie. En ese caso decimos que las fuerzas cohesivas son menores a las adhesivas y lo que ocurre es que la superficie se moja. En ese caso, tenemos un ángulo de contacto menor a 90 grados, como siempre midiendo entre la interfaz agua-superficie y la interfaz agua-aire, en el límite, ¿no?, de esta gota. Entonces ahí, cuando la superficie se moja, el ángulo es menor a 90 grados. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ponemos, cuando miramos el detalle de este líquido, estos líquidos, en contenedores? Nosotros ya lo vimos, la clase pasada lo comentamos, cuando poníamos un líquido en un recipiente que lo contenía, tomaba la forma del recipiente. Ahora le estamos prestando atención al detalle del borde de ese contenedor. ¿Qué es lo que pasa cuando se encuentra con la superficie del material que lo está conteniendo? En ese caso, vamos a observar dos situaciones. Si el líquido que tenemos no moja la superficie, tenemos este ángulo de contacto mayor a 90 grados, y lo que observamos es algo que se denomina menisco positivo, y tiene esta formita así convexa. Mientras que si tenemos la otra situación en la que sí se moja la superficie, donde nuestro ángulo de contacto es menor a 90 grados, se observa esta forma, que es la que se denomina menisco negativa. Es una superficie cóncava. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué efecto tiene esa configuración? ¿Qué es lo que se ha observado a partir de esa interacción de si moja, si no moja y esa tensión superficial? Bueno, se ve que cuando las superficies no se mojan, que tienen una convexidad
del tipo de menisco positiva. Si uno tiene tubos capilares son tubos que tienen un diámetro muy, muy pequeño. En esos casos, cuando la superficie no moja y el ángulo de contacto entonces es mayor a 90 grados, se observa que el líquido decrece su altitud dentro del tubo capilar. Mientras que si tenemos una superficie que moja, el efecto de ese mojado en los capilares es el de hacer subir el líquido por el capilar. ¿Sí? Fíjense que el efecto de la tensión superficial en el borde de todas las interfaces líquido con el material que lo contiene, siempre se observa ese efecto de la tensión superficial de acuerdo al ángulo, si es positivo o negativo. Sin embargo, este efecto de capilaridad solo se observa en situaciones en las que el diámetro es pequeño. Y ahora vamos a ver en detalle cómo se entiende esta situación. Supongamos entonces que tenemos un tubo capilar que está sumergido en el líquido de un contenedor, que ese tubo capilar está sumergido y la altura que el líquido asciende sobre el capilar es h y que su diámetro es 2r. Entonces, en ese sentido, lo que vemos aquí es que las fuerzas que actúan las podemos describir de la siguiente forma. Tenemos las fuerzas de tensión superficial que apuntan hacia arriba, que tienen que ver con la dirección, con ese ángulo de contacto, la dirección que define el ángulo de contacto, por eso forman un ángulo entre la superficie y la dirección de la fuerza, y que cuando consideramos todas las contribuciones de todos los puntitos que van en las que se aplica esta fuerza, tenemos como resultante una fuerza de tensión superficial total, ¿sí? Que va a estar relacionada con el perímetro, que es esta fuerza que está graficada aquí. Pero además, este fluido pesa, y ese peso lo graficamos aquí con esta flecha hacia abajo. Entonces, comencemos a escribir en detalle cómo son cada una de esas fuerzas. El peso, sabemos bien que es el producto de la masa por la gravedad, la constante gravitatoria, y a la masa la podemos escribir en términos de la densidad y del volumen como ρ por B. Donde tenemos que escribir explícitamente ahora este volumen. El volumen de un cilindro va a ser el área de la base, que si tiene un radio r, entonces el área va a ser pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro para calcular entonces el volumen. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro. Por otro lado, calculamos la contribución de la fuerza de tensión superficial total. Como decíamos, es el producto del coeficiente de tensión superficial por la longitud del perímetro sobre el cual está actuando la tensión superficial. Y en este caso, como hay un ángulo
entre la dirección de la fuerza de tensión superficial y la dirección en la que nosotros estamos calculando la aplicación de esta fuerza, entonces lo tenemos que proyectar sobre esa dirección. De ahí el coseno de θ. Entonces, explícitamente, si ahora colocamos el valor del perímetro sobre el cual está actuando esa fuerza, tenemos que eso no es más ni menos que 2pi por r, que es el perímetro del tubo capilar. Si igualamos entonces esas dos fuerzas, porque el sistema está en equilibrio, tenemos que la fuerza de tensión superficial es igual al peso. Noten entonces que, por ejemplo, tenemos que pi está a ambos lados, la vamos a poder cancelar, y que r aquí aparece a la 1 y del otro lado aquí aparece al cuadrado, así que vamos a poder cancelar este r con uno de los que está aquí, y finalmente podemos despejar h dividiendo tanto a g como a ρ. Y así obtenemos como resultado que la altura del ascenso capilar va a ser proporcional a 2 veces el coeficiente de tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto, dividido ρ por g por r. Entonces aquí claramente vemos que cuanto menor sea el radio del capilar, mayor va a ser h. Y al mismo tiempo, cuanto mayor sea la densidad del líquido, menor va a ser h. Y finalmente, si tuviésemos un ángulo de contacto mayor a 90 grados, el coseno de un ángulo mayor de 90 grados es negativo. Y por lo tanto, obtendríamos como resultado que este h sería negativo y en realidad estaríamos en una situación de depresión del líquido. ¿Sí? Entonces, esta expresión es la que define el ascenso o descenso en un capilar. Y esta situación es una situación en la que seguramente ustedes están familiarizados, porque no es más ni menos que ver cuando, por ejemplo, se moja una servilleta de papel y vemos como el líquido sube por la servilleta, lo que está ocurriendo es que está recorriendo los capilares del papel. También puede que hayan hecho en la primaria la experiencia de colorear los apios. Es una forma de ver, de aprender la capilaridad. Si no lo hicieron, se los recomiendo que lo hagan. Como siempre yo les doy tips para el domingo al mediodía. Si ustedes empiezan hoy a la tarde, para el próximo domingo tienen el apio listo y lo pueden poner como centro de mesa en la mesa del almuerzo familiar y les aseguro que eso tiene un éxito total, sobre todo si además lo complementan con la capilaridad en el suelo, lo que ocurre con el agua en los ascensos capilares en el suelo. Este es un video extraído de un video de una fundación en el que explica cómo entre
los microporos de la Tierra, se produce el fenómeno de capilaridad. Acá da el ejemplo de cómo cuando llueve esos canales se llenan de agua y así quedan gotas retenidas y además desde abajo comienza a subir ese agua que, si bien dice que no se ve afectada por la gravedad, en realidad lo que ocurre es que compite con la gravedad de la fuerza de capilaridad. Y es eso lo que permite que en cierta medida las plantas puedan acceder al recurso del agua. Así que, bueno, esto es uno de los ejemplos, y como ven entonces, la capilaridad es un tema de suma importancia en el desarrollo de la vida de nuestros suelos. La estructura que tengan nuestros suelos va a definir cuán porosos, cuán permeables son, y va a definir entonces su actividad también. Hasta aquí nosotros hemos hablado de lo que pasa con esta tensión superficial, la definimos en términos de la interacción entre las moléculas y nos pusimos a ver mucho lo que pasaba cuando estaba en contacto con alguna superficie. Vimos cómo se formaba esa forma elipsoidal cuando poníamos una gota, dijimos, de líquido sobre alguna superficie y mojaba o no esa superficie. Vimos también el fenómeno de capilaridad que daba cuenta de cómo el líquido podía ascender o descender por el capilar de acuerdo a su ángulo de contacto y a su coeficiente de tensión superficial. Ahora lo que vamos a ver es qué efecto tiene la tensión superficial cuando al líquido no lo contiene nada, sino que está el líquido solo en interacción con un gas, con aire. ¿Sí? El resultado de eso es que se forman superficies curvadas que terminan transformándose en una gota. Una gota que en gran medida es algo circular, porque eso es la configuración de menor energía, de mayor empaquetamiento, salvo que esa gota esté cayendo y esté sometida a la interacción al roce del aire. En ese caso la gota se alargaría, pero si no, la gota tiene una forma circular. No vamos a demostrar cómo se llega a esta forma circular. En uno de los libros está desarrollado, en uno de los libros de la bibliografía. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es enunciar el resultado de la modelización y del análisis de las fuerzas intervinientes en una interfaz líquido-aire, líquido-gas. Decimos entonces que, suponiendo que las superficies son esféricas, lo que se encuentra es una expresión como esta, en la cual da cuenta que la diferencia de presiones entre la presión interna del fluido dentro de la gota, porque aquí está todo lleno de ese fluido, menos la presión atmosférica, la presión externa, esa diferencia de presiones es igual a 2 veces
el coeficiente de tensión superficial dividido el radio de la gota. ¿Qué quiere decir esto? En particular, este resultado, este R aquí dividiendo, nos dice que a menor radio, mayor es la diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la gota. Quiere decir que si yo tengo dos gotas de distinto tamaño, la gota de menor tamaño tiene una presión interna mayor que la gota de mayor tamaño. Eso quiere decir que si yo pongo en contacto las dos gotas, como la de menor presión, la de menor tamaño, perdón, tiene mayor presión, el líquido de esa gota va a entrar en el líquido de la gota mayor. De alguna manera, uno coloquialmente dice que la gota mayor engulle a la gota menor. ¿Sí? Eso es un fenómeno sumamente importante de cómo se van combinando estas gotas. Por otro lado, fíjense que el coeficiente de tensión superficial está en el numerador. Quiere decir que si yo consigo disminuir la tensión superficial de una solución, voy a tener una menor diferencia de presión. Y si tengo una menor diferencia de presión, voy a poder también, si no, compensarlo con un menor tamaño de gota para la misma diferencia de presión. Y eso es sumamente importante en agricultura. ¿Por qué? Porque cuando uno va a pulverizar un herbicida, forma un spray, forma un aerosol, forma gotas. Y entonces, según el tamaño de esas gotas, es cuánto uno va a poder distribuir ese herbicida. Pero además, la tensión superficial va a definir mucho de lo que moja el herbicida a las superficies. Ustedes van a encontrar en la lista de reproducción en el canal de YouTube, la correspondiente a esta clase, van a encontrar, además de experiencias muy entretenidas, muy interesantes, algunos videos donde hablan de estas cuestiones. Videos que son propagandas, ¿sí?, de algunas compañías en las cuales van a ver el efecto de esto. Y como comencé la clase haciendo esta apología del sistema científico y tecnológico nacional, bueno, me parecía interesante seguir hablando de ciencias, si bien no son contribuciones nacionales, me parece que son pertinentes para dimensionar lo importante que es esta cuestión y que no son cosas cerradas. El conocimiento se sigue desarrollando día a día. Entonces, fíjense, aquí hay una publicación, les muestro, del año 2018, en un journal de biología, en el que estudian la viscosidad, la tensión superficial y el tamaño de la gota de spray de líquidos
que contienen distintas formulaciones de insecticidas y fungicidas con adyuvantes basados en aceite. Básicamente los adyuvantes lo que hacen es modificar fundamentalmente la tensión superficial. Este es un grupo de investigación de Brasil en el que trabajan con estas cuestiones. Hay, para mostrarles, más acá en el tiempo, en el año 2019, en otro journal relacionado con la agricultura, también estudian distintas formulaciones de herbicida, diseños de picos de pulverizadoras y las presiones de operación, y se fijan cómo eso les afecta al tamaño de la gota, a la distribución. Esta espectra quiere decir distribución de tamaños de la gota en sprays, en aerosoles agrícolas. ¿Sí? En particular, en uno de los párrafos, se puede leer que, fíjense, las propiedades de la solución del spray, tales como la viscosidad, la densidad y la tensión superficial, han mostrado que todas tienen influencias en el tamaño de la gota. Sin embargo, la tensión superficial parece tener el mayor impacto. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante del tema y lo vigente del tema que estamos tratando. Bien, además de las gotas, la tensión superficial también define la formación de las burbujas. ¿Cuál es la diferencia entre las gotas y las burbujas? Bueno, que en el interior de las burbujas hay aire, hay algún gas. Entonces, ahora, en vez de tener una sola interfaz entre líquido y aire, como teníamos en las gotas, ahora tenemos dos, porque si bien la capa, la superficie de la burbuja, el espesor es muy delgado, no deja de tener un espesor. Entonces hay dos capas, una que tiene que ver con el líquido y el aire exterior, y otra que tiene que ver con el líquido y el aire interior. Lo que se observa con las burbujas es entonces que la diferencia de presión entre la presión en el interior de la burbuja y la presión en el exterior es ahora proporcional a 4 veces el coeficiente de tensión superficial por dividido el radio de la gota. Ese 4 que estamos resaltando aquí tiene que ver justamente con el hecho de que ahora son dos las superficies que están sometidas a tensión superficial, que son las superficies exterior e interior de la burbuja. Y de nuevo ocurre lo mismo que con las gotas. Observamos que a menor radio, mayor es la diferencia de presión interior-exterior. Y también podemos ver que si mantenemos las condiciones de presión, al disminuir la tensión superficial, podemos disminuir el tamaño de la gota. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar ahora un video que ejemplifica
lo que se llama, acá lo muestra como presión de Laplace o ley de Laplace, lo pueden encontrar, y que tiene que ver justamente con esta dependencia de la presión con el radio. Vamos viendo el video y ahora lo voy a detener para explicarles el dispositivo. Lo que se observa aquí es un dispositivo que está hecho con dos jeringas que tienen aire. Esas dos jeringas tienen en su extremo un sistema en la cual tienen abajo unas boquillas. Esas boquillas están conectadas a las jeringas. Tiene una boquilla aquí, tiene la otra jeringa y una boquilla aquí. Y después de esas jeringas hay unas llaves de paso que permiten conectar una jeringa con la otra, una boquilla con la otra a través de un conducto, a través de una manguerita, ¿sí? Lo que hace estas llaves de paso es cierran el paso del aire con la jeringa y abren el paso del aire con esta otra jeringa. Así que vamos a ver qué es lo que se hace. Fíjense, se le acerca una solución jabonosa, una solución con detergente a una de las boquillas, de forma tal de que se forme esa película, como decíamos hoy en el aro de alambre, y una vez que está esa película, se le sopla aire con la jeringa. Y ahora lo mismo se realiza con la otra superficie, se le sopla aire, pero ahora una cantidad menor, ¿sí? Y ahora entonces abre esas llaves y lo que hace, fíjense, es la burbuja menor infla a la burbuja mayor, ¿sí? Porque como decíamos, la diferencia de presión en la burbuja de menor radio es mayor. Como tiene una mayor presión, el aire fluye de la de mayor presión a la de menor presión. Ahora bien, esto más allá de ser algo entretenido, simpático de ver y digno de un museo de la ciencia, también tiene implicancias importantes en los pulmones. Esta es una imagen de los alvéolos pulmonares. Estos son los conductos alveolares. Esta es una imagen también de microscopía de rayos X. Y lo que se observa aquí es que los alvéolos son como si fuesen burbujas. Son películas muy delgadas, ¿sí? Que están rodeadas por líquido. O sea, tienen en su interior el aire que nosotros inhalamos, y están rodeadas de líquido, y a través de ellos están todos los capilares con los cuales se conecta y se produce el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, cuando nosotros inhalamos y exhalamos. En función de lo que nosotros acabamos de ver, los alvéolos de menor tamaño tenderían a colapsar e inflar a los de mayor tamaño por una cuestión de las diferencias de presión y tensión superficial. Sin embargo, el mismo organismo genera surfactantes. Los surfactantes
son compuestos polares que se acomodan de determinada forma, que lo que permiten hacer es disminuir la tensión superficial en los alvéolos pequeños y equilibrar las tensiones, las presiones. Ya no hacerlos más pequeños, sino equilibrar las diferencias de presión. Al disminuir, una de las cosas que puede ocurrir es que disminuya la diferencia de presión. Al disminuir la tensión superficial, puede disminuir la diferencia de presión. Entonces, de esa forma, equilibran el sistema y así se evita que el pulmón colapse, ¿sí? Estos surfactantes, no sé si ustedes habían oído hablar de ellos, pero es algo con lo que nosotros estamos sumamente familiarizados, porque los surfactantes no son ni más ni menos que los jabones, que los detergentes. Lo que ellos hacen es justamente disminuir la tensión superficial de manera tal de que además cambian el ángulo de contacto, entonces esas soluciones permiten mojar mejor a las superficies y así lavar, porque además tienen la propiedad de que al ser moléculas polares pueden encerrar a las superficies, a las partículas grasosas y formar micelas que las aíslan y entonces así se lava y nosotros lo enjuagamos, lo que estábamos lavando y queda limpio. Y justamente esa es una de las razones por las cuales se entiende que el lavado de manos es muy eficiente para prevenir la propagación del COVID, porque justamente el COVID tiene una capa lipídica y entonces la acción del jabón permite que el agua llegue a entrar en contacto con, con esos virus y bueno, hay distintos modelos, algunos que prevén o que creen que el surfactante, el jabón, encierra todo el virus y con eso nosotros conseguimos limpiarlo. Y hay otros que además creen que puede romper esas paredes lipídicas, matar al virus y lo va encerrando en micelas también y nosotros lo podemos enjuagar. Sea cual fuera el caso, el efecto de estos surfactantes, de los jabones, sobre el COVID-19 es probado y es de suma importancia. Entonces, es muy importante, como les decía al principio, el lavado de manos. Si a alguno le interesa leer algún poco más sobre esto, les puedo pasar un artículo que habla de esos modelos, de cómo actúan los surfactantes sobre el COVID. Yo me quiero quedar con esto de los pulmones y la tensión superficial y los surfactantes y comentarles un artículo muy reciente, fíjense, que es un artículo enviado el 1 de abril, aceptado hace poquito más de un mes, en también un journal de investigación médico-clínica y revisiones, y que justamente habla de el COVID-19, de las células alveolares tipo 2 y los surfactantes. Las células alveolares tipo 2 son justamente las que producen el surfactante en los alveolos. Entonces, fíjense lo que dice, se los voy a leer porque me parece sumamente interesante. Esto lo dice en la introducción. Los surfactantes son sustancias que tienen la propiedad de disminuir la tensión superficial.
por ejemplo, entre el líquido y el aire, permitiendo el contacto entre las dos superficies, ¿no? Es justo la interfaz, lo que decíamos. El COVID-19, al infectar las células alveolares tipo 2, interfiere fuertemente con la producción de surfactantes. Si solamente actuara sobre los alvéolos pulmonares la tensión superficial, sin oposición de los surfactantes, o sea, si no hubiese estos surfactantes, los alvéolos gradualmente tenderían a colapsar, lo que comentábamos hoy, porque la tensión superficial tiende a mantener la mínima superficie alveolar externa en contacto con el aire. Como pasa a las gotas de agua con las cuales tienen la menor superficie en relación con su masa, ¿no? Son distintas formas de ver lo que ocurre con la tensión superficial, pero no es más ni menos que lo que acabamos de comentar, que si estuviesen sujetos solo a la tensión superficial, colapsarían. Entonces, dice el texto, los alvéolos menores tenderían a colapsar y gradualmente desaparecerían y consecuentemente todo el pulmón tendería a colapsar. Todo esto producto de la infección del COVID que afecta a las células alveolares tipo 2, que son las que producen el surfactante en los pulmones. Pero sigue el texto. Dice, esta tensión de los pulmones a colapsar, contrarrestada por el movimiento inspiratorio que trata de hacerse al expandir los pulmones, o sea, cuando nosotros inhalamos, ¿sí? Causaría un fuerte decrecimiento en la presión en los espacios intersticiales del pulmón, ¿sí? Porque están colapsados. Si nosotros tratamos al inhalar y al meter aire en el pulmón, tratamos de agrandarlos. Entonces, se genera una fuerte diferencia de presión. Y acá dice, el paciente trataría desesperadamente de llenar de aire los pulmones, dice, incluyendo el movimiento del diafragma, ¿no? Entonces, lo que pasaría es que, ¿no?, ese pulmón tiende a colapsar debido a la tensión superficial de los pulmones. Ese intento de inhalar actúa en los sitios intersticiales de los pulmones como una bomba de succión. Claro, se genera en esos sitios intersticiales una fuerte diferencia de presión y empieza a chupar. ¿Qué es lo que chupa? Lo que está del otro lado de esa superficie. Los espacios intersticiales comienzan a llenarse de líquido y cualquier cosa que arribe de la sangre del circuito circulatorio, ¿sí? Y lo cual, a lo largo del tiempo, tiende gradualmente a desarrollar una neumonía intersticial. Entonces se ven aquí las consecuencias de lo que produce la afección por el COVID en el pulmón al afectar, como decíamos, las células alveolares tipo 2
que son las responsables de producir los surfactantes que modifican la tensión superficial de los alvéolos y mantienen el sistema en equilibrio. Si esto no está, todo esto tiende a desarrollar una neumonía con las dramáticas consecuencias que hemos visto que ocurren en muchos de los casos. Como ven, la clase de hoy estuvo fuertemente marcada por la ciencia, por las contribuciones científicas, por la trascendencia de los temas que estuvimos viendo en nuestras vidas cotidianas. Para que podamos seguir desarrollándolas con la mayor normalidad posible, en esa nueva normalidad que se avecina, es porque quiero cerrar la clase recomendándoles que nos quedemos en casa. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que tenía para comentarles de la clase de hoy. Como siempre, para acompañar esta clase tienen los videos de complemento en el canal de YouTube y además tienen la bibliografía sugerida que está subida en los archivos de cátedra y tienen sus correspondientes capítulos de tensión superficial. ¿Sí? Así que con todo esto, ustedes pueden entonces comenzar a trabajar en los ejercicios de tensión superficial que arrancan por el ejercicio número 17 de la práctica y van hasta el final. Y al final, en realidad, hay ejercicios adicionales que contemplan todos los temas tratados en esta unidad.